hermanos, por esta reunión, amén. Hemos tenido antes, hemos orado y hemos estado como iglesia hablando de las cosas que el Señor tiene para estos tiempos, amén. Y de saber que el Señor, si nosotros nos ponemos en sus manos, Él nos va a revelar todas las cosas para que nosotros podamos vencer y poder estar siempre tomados en sus manos. Damos gracias porque nosotros como iglesia, hermanos, estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos donde el Señor viene pronto y lo importante es que nosotros como iglesia entendamos que necesitamos de Él, que necesitamos que Él esté constantemente con nosotros. Y venimos escuchando que el Señor está formando un ejército, que ese ejército va a ser el que en los últimos tiempos va a estar dando batalla, va a estar, hermanos, peleando por la causa que es la causa de Cristo. Y qué importante que como iglesia nosotros podamos entender que necesitamos de Dios, que necesitamos de la fortaleza de Dios, hermano. A veces se pone como complicado el Evangelio, ¿no? Pero lo bueno es que nosotros podemos permanecer en Cristo, podemos aferrarnos a sus promesas y podemos, sus hermanos, estar siempre firmes, tomados en la mano de Dios, ¿no? Y voy a invitar a ver sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 21. Que el Señor nos pueda hablar, hermanos, y que podamos entender que somos sus hijos, somos los que estamos peleando la buena batalla, como decía recién, para poder estar con nuestro Señor Jesús, amén. Y sabe que esta palabra el Señor trataba ayer con mi vida, amén, y me daba esta palabra y yo no la alcanzaba a entender. Y yo decía, esta palabra no la encontraba, no la entendía porque decía, ¿por qué? Pero Él sabe por qué. Él conoce y sabe por qué va a hablar a nuestras vidas. Porque Él de antemano conoce lo que nosotros necesitamos y lo que Él nos va a dar para que nosotros podamos como iglesia seguir adelante. Y ahí en el libro de Hechos 21, vamos a leer del 21 verso 1 al verso 14. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegando a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros contemplamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día salimos Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atraerán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que en aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, insistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana porque hemos leído tu palabra, Señor.
Y te agradecemos porque tu misericordia y tu bondad está aún sobre nuestras vidas, Señor. Cuánta misericordia tienes por nosotros, Padre. Cuánta piedad de ti hacia nosotros, porque tú en todo tiempo nos estás ministrando. Y te agradecemos porque tú nos amparas y aún en tiempos difíciles, complicados, tú estás con nosotros, Señor. Aunque estemos en prueba, en tribulaciones, sabemos que tenemos tu respaldo. Y sabemos que hemos confiado en un Dios poderoso, el cual está con nosotros en todo tiempo. Hoy venimos delante de tu presencia y tal vez estemos con dificultades, pero sabemos que hemos confiado en un Dios poderoso. Sabemos que Él es el que nos va a respaldar en todo tiempo y sabemos que con Él obtendremos la victoria en nuestras vidas, porque sabemos que tú, Señor, estás siempre tomándonos de tu mano, y nosotros que como iglesia podamos aferrarnos a tus promesas y podamos aferrarnos a ti, Señor, para que todos juntos podamos, Señor, unánimes con tu palabra, ir rumbo hacia ti y poder alcanzar la perfección en nuestras vidas, Señor, para que en aquel día donde tú nos juzgues podamos ser hallados santos, podamos ser hallados sin manchas, y que nosotros, Señor, podamos ingresar a las gran bodas que tú vas a hacer con tu iglesia, Padre. Gracias porque podemos ser parte en este tiempo, Señor, porque tu revelación nos trae, Padre, que nosotros podamos entender que debemos esforzarnos en todo tiempo, Padre, para alcanzar la victoria que es en ti, Señor Jesús. Gracias te damos porque en este día, Señor, en esta hora, Padre, en tu nombre, Padre, estamos proclamando en este día, Señor, que tu palabra va a ser de bendición para nuestra vida, que tu palabra, Señor, nos va a traspasar y vamos a recibir esa bendición que hemos venido a buscar. Aquellos padres que se conectaron, los que se van a conectar, Padre, que tú los estés bendiciendo en gran manera en esta hora y que puedan ser más que bendecidos en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias te doy, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias porque el Señor este día está hablando a nuestras vidas, hermanos. Gracias a los hermanos Silvia, hermano Daniel, que se han conectado. Que Dios los bendiga, los encuentre. Y yo he puesto por título esta palabra, cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, o en su vida, ¿no? Que esta palabra pueda ser de bendición. Y si volvemos un poquito atrás, en el 20, en el capítulo 20, yo sé por qué leer todo esto, es porque el propósito de Pablo era que, de Dios en Pablo, era que él recorra lugares predicando el Evangelio. Y fíjese que en el 20, que no lo leímos, usted puede leerlo después en su casa, Pablo se estaba despidiendo del pueblo de Efeso, donde él le decía que tal vez nunca más nos iba a ver. Y cuando comienza el 21 dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y ahí sigue nombrando ciertos lugares, ¿no? Y sabe que Dios tenía un propósito con Pablo. Y hoy Dios también tiene un propósito con tu vida, con mi vida. Porque no es una casualidad que estemos en este lugar, no es una casualidad que estés un hijo de Dios. No existen las casualidades. Hay una causa en todo. Y debemos entender que el Señor tomó la vida de Pablo, como puede tomar su vida. Está en que nosotros podamos entender que necesitamos de Dios y que lo que Dios quiere hacer con nuestra vida nosotros podamos, hermanos, hacerle caso a Dios y entender que el Señor nos llamó en este tiempo y va a llamar muchas más personas con un propósito, que es predicar la palabra de Él, dar testimonio de lo que Él hizo en nuestras vidas y dar testimonio de que tenemos un Dios de poder. Y sabe que el Señor en este tiempo entonces damos gracias a Dios porque el Señor quiere que entendamos que Él tiene un propósito con nuestras vidas.
Ese propósito es entender que Él nos ha convocado en sus filas, hermanos. Y se viene hablando mucho de que el Señor está formando un ejército para poder batallar con las cosas que van a venir. Y damos gracias porque sabemos que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, como decía recién. Pero está en que nosotros podamos hacer que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Porque si nosotros muchas veces es como que Dios nos llama para hacer ciertas cosas y es como que las personas no quieren obedecer lo que Dios quiere hacer. Fíjese que Pablo, en este lugar, el pasaje cuenta que vino un profeta llamado Ágabo, que la Biblia lo nombra, donde en el tiempo de Claudio, en el 56, está en Hechos, este hombre había proclamado una gran hambruna y se había cumplido. Y ahora venía y le decía a Pablo que, tomando el asiento de él, decía que a este hombre va a hacer tal y tal cosa. Pero Pablo sabía que él tenía un propósito con Dios. Él sabía por qué Dios lo había llamado. Entonces muchas veces ocurre que las personas saben lo que Dios, con qué propósito Dios lo llamó, y comienzan a contender con Dios. Comienzan a no querer hacer la voluntad de Dios, porque comienzan a tener sus pensamientos humanos y no le permiten al Señor que Él ingrese en los corazones. Pero fíjese que Pablo tenía bien en claro, porque Él no les permitió que estas personas, a pesar de que dice que a través del Espíritu sabían que no debía ir a aquel lugar, pero Pablo sabía que tenía que ir igual, porque había un propósito en Dios en su vida, que era predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, yo creo que en este tiempo, hermanos, el Señor está llamando y convocando nuestras vidas para que nosotros nos pongamos en la brecha y entendamos que debemos caminar y debemos hacer que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. Pero está en nosotros, está en que nosotros le permitamos a Dios que Él haga eso en nuestras vidas. Pero muchas veces comenzamos a poner excusas, comenzamos a cuestionar las cosas de Dios, comenzamos nosotros a no darle lugar al Espíritu Santo. Entonces ese propósito que Dios tiene para nosotros no se va a cumplir, porque nosotros mismos hacemos que el Señor no obre en lo que Él tiene que obrar. Entonces, humanamente, si usted lo veía, y sí, era a través del Espíritu que le decía a Pablo, y era una realidad, era una verdad, que si él iba a aquel lugar, lo iban a agarrar, los mismos judíos lo iban a agarrar, lo iban a encarcelar, iba a pasar persecuciones, como la iglesia está en estos tiempos pasando persecuciones, pero él sabía muy bien que había un propósito de parte de Dios. Si nosotros vamos al libro de Hechos y vamos a la conversión de Pablo, allí en Hechos 9:15, y vamos a leerlo. Hechos 9:15 está hablando de la conversión de Pablo. Cuando Pablo se convierte al Señor. Y fíjese lo que dice la palabra. Y el Señor le dijo, ve, o sea, le hablaba a Ananías, aquel profeta que tenía miedo de ir porque sabía que Pablo perseguía a la iglesia. Fíjese lo loco que es esto, ¿no? Porque aquel que perseguía hoy estaba sabiendo que Dios tenía un propósito con su vida. Y fíjese que le dice el Señor Ananías, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Fíjense que el Señor lo había llamado con un propósito al apóstol Pablo, de predicar el Evangelio al mundo, de predicar el Evangelio a otros lugares fuera de Israel. Y fíjense que si por ahí Pablo dejaba que la garra de la humanidad no hubiese ido, se hubiese quedado, hubiese hecho caso. Y no es que no estaba diciendo la verdad el profeta Ágabo, estaba diciendo una realidad. Y los hermanos también que estaban hablando ahí, que decían por el Espíritu.
Pero él sabía que tenía que confrontar, sabía que tenía que ir porque había un propósito que cumplir de parte del Señor que le había encomendado, que era predicar la palabra de Dios, hablar de las cosas que Dios iba a hacer con esas personas. Entonces muchas veces nosotros comenzamos a pensar y vienen pensamientos a nuestra mente y a veces hacemos que los propósitos de Dios que tiene para nuestras vidas se trunquen. Y ahí es cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero sé que en este tiempo Dios está llamando y convocando a las personas para que las personas comiencen a entender que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Porque, a ver, el Señor en este tiempo está usando personas para que hablen de su palabra. Y a veces no dejan que el Espíritu Santo fluya en las vidas. Porque el propósito lo quieren cumplir a media. Y en el Señor debemos entender que necesitamos estar completos y dispuestos para Él. Y eso requiere de un sacrificio en nuestras vidas. Porque cuando Dios nos llama con un propósito para que cumplamos lo que Él quiere hacer, a veces tenemos que negarnos. Fíjese que Pablo se negó a sí mismo en este lugar, en esta situación, porque él dijo, dejen de llorar. Porque él sabía que él tenía que cumplir lo que Dios había predispuesto de antemano, que era ir por el mundo hablando del Evangelio y exponiendo lo que Dios tenía en su vida. Y a veces cumplir las cosas de Dios no es tan fácil porque se nos complica, hermano, a veces. Se nos complica porque a veces tenemos nuestras humanidades y no hacemos que el Señor obre de una forma abiertamente porque nosotros le ponemos límites a Dios. Esto sí, esto no. Fíjese, cuando Dios lo llama a Jonás con un propósito que era de ir a hablar a este pueblo Nínive para que se arrepintiese. Y Jonás es un ejemplo claro de esto, del cumplimiento de los propósitos de Dios con nuestras vidas. Jonás, en cierta forma, no quiso ir. O sea, sí, él era un hijo de Dios, él cumplía con las cosas de Dios, pero en cierta forma, cuando Dios lo manda y le dice, bueno, anda Jonás a predicarle a este pueblo, y él no quiso ir porque él comenzó a decir, ¿para qué voy a ir si es un pueblo malvado, si es un pueblo perverso? No se merecen que tú lo perdones. Entonces ocurre eso cuando Dios nos llama con un propósito en nuestras vidas. Comenzamos nosotros a cuestionar las cosas de Dios. Y se está hablando últimamente mucho de ser un soldado en Cristo. Y ser un soldado en Cristo es parte de la obediencia. Es ser obediente. Y ser obediente quiere decir que nosotros no debemos cuestionar ciertas cosas, sino obedecer. Y parte de los cumplimientos de los propósitos de Dios en nuestra vida es obedecer. Es entender que nosotros debemos, muchas veces renunciar a nuestras vidas, a lo que nosotros hacíamos antes. No estoy hablando de cosas malas, sino de cosas que por ahí hay personas que son estructuradas y tienen ciertas cosas que, bueno, un domingo ceno con la familia, hago tal cosa, y cuando venimos al Evangelio, para ir el domingo tenés que estar en la iglesia, o tenés que ir a ministrar a un hermano, o tenés que hacer tal cosa. Entonces ya esa estructura que teníamos como que se rompe. Y eso se complica porque empezamos, ¿y qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Van a pensar que no me quiero juntar con la familia. No estoy diciendo que es malo, hermano. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios tiene propósitos en nuestras vidas y Dios nos llama y nos convoca y nosotros decimos, heme aquí, y decimos, acá estoy, Señor. Entonces cuando decimos, acá estoy, y cuando entendemos que tenemos un propósito de parte de Dios, ya nuestras vidas no nos pertenecen, sino que le pertenecen a Cristo. Y ya no somos nosotros los que decidimos, sino que el Señor es. Y a veces suena medio cruel por ahí de no asistir a algún lugar porque están siempre con el Señor, pero uno sabe, hermano, cuál es lo que Dios, con el propósito que Dios nos llamó. Y Pablo lo entendió bien porque él igual fue. Y muchas veces en nuestras vidas ocurre eso. Ocurre que no le damos el lugar a Dios porque cuestionamos
pensamos y no le preguntamos a Dios si en realidad es lo que tenemos que hacer eso. Porque muchas veces nosotros no dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas porque hay cosas que consideramos como que no están bien. O pensamos que tal vez otras personas pueden ver mal lo que nosotros hacemos, pero nosotros debemos entender que nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda. Y por eso el Señor en este tiempo está hablando a la iglesia, porque es un tiempo, hermanos, que la iglesia tiene que entender que estamos en una guerra continua. Estamos en este tiempo donde debemos arrebatar las almas a aquel que los tiene cautivos en el mundo, a aquellos que están siendo esclavos del sistema, a aquellos que no están viendo lo que vemos nosotros como iglesia. Entonces, hermanos, que nosotros podamos darle lugar al Espíritu Santo, que nosotros podamos entender que es un tiempo, hermano, que es precioso este tiempo donde tenemos esta oportunidad de poder estar con el Señor, que podemos permanecer y sabiendo que nosotros como iglesia tenemos un propósito. Nosotros en este lugar tenemos el propósito de que la gente venga postrado ante los pies de Cristo. Y lo hacemos como iglesia, como congregación. Pero también Dios tiene propósitos con nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros entendamos que a veces hay cosas que tenemos que renunciar, hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tal vez nos gusten, pero por el Señor debemos dejarlas. A veces por ahí hacemos cosas que no estamos de acuerdo, pero sabemos que debemos hacerlo porque Dios nos manda y Él, si así lo permite, es porque Él quiere que así sea, hermano. Entonces, dentro de los propósitos que debemos dejar que Dios cumpla en nuestras vidas, primeramente ser obediente a Dios y entender que si Él permite que nosotros estemos en este lugar, es porque hay cosas que Él va a hacer a través de nuestras vidas. Hay cosas que Él va a glorificarse a través de nuestras vidas. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar ciertas cosas? Por eso que usted entienda, hermano, que el Señor en este tiempo quiere hacer algo con tu vida. Está en que tú le permitas al Señor que Él obre, está en que tú le permitas que Él trabaje en tu vida, está en que tú dejes que lo que el Señor un día te habló, porque Dios nos habla a veces, hermano. Dios nos habla a nosotros. Nosotros como que nos olvidamos de lo que Dios nos dice, porque a veces es más fácil hacernos los desentendidos delante de Dios. Pero que el Señor nos ayude en este tiempo, que Él nos dé la fuerza para poder vencer todas las cosas y nosotros como hijos de Dios podamos hacer como hizo este gran hombre que es el apóstol Pablo, de decir que él tenía que cumplir ese propósito de ir a aquel lugar, aunque él sabía lo que le iba a ocurrir. Fíjese que a mí se hablaba de la palabra de Jeremías, que él, a pesar de que iba y hablaba, sabía que iba a ir a la cárcel y que nadie le iba a escuchar, pero él tenía un propósito de hablar lo que Dios le daba para el pueblo, aunque era un pueblo rebelde, aunque era un pueblo que no escuchaba, pero él iba igual y hablaba. Y se trata de eso, hermano, se trata de la obediencia, se trata de entender que el Señor en este tiempo está buscando hombres y mujeres que seamos obedientes y que nosotros seamos sumisos a la palabra, y que nosotros podamos entender que el Señor es el que va a hacer la obra en todo. Pero a veces nosotros con nuestros pensamientos, a veces nosotros ponemos obstáculos, ponemos barreras, decimos esto sí, esto no, y ahí cuando nosotros limitamos el poder de Dios en nuestras vidas, limitamos los propósitos de Dios en nuestras vidas, porque nosotros comenzamos con nuestra mente humana a hacer que nosotros no seamos obedientes a Dios. Por eso en este tiempo el Señor nos está convocando como iglesia, nos está convocando, hermanos, para que nosotros podamos ser obedientes, que podamos dejar que el Señor complete la obra en nuestras vidas. Fíjese, Jesús vino con un propósito a la tierra, de salvarnos, de dar su vida, para que nosotros podamos tener esta libertad que tenemos hoy en Cristo Jesús.
y él siendo obediente, hermano, dejándose vituperar. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jesús allí cuando él fue arrestado? Pero el propósito de él era que nosotros como iglesia, como humanidad, podamos y pudimos reconciliarnos con Dios, a pesar de que el hombre no fue obediente en el principio, pero Jesús sin pecado vino a esta tierra y dejó que el propósito de Dios se cumpliese en su vida. Y Él nos dio la libertad. Y fíjese cuando termina este pasaje ahí en el 14, como no lo pudieron convencer al apóstol Pablo, no lo pudieron persuadir, dijeron, hágase la voluntad del Señor. Cuando Jesús estaba allí, en los momentos más complicados de su vida terrenal, donde Él sabía que iba a morir por la causa de nosotros, que éramos la causa de Él, hermano. Él dijo, hágase tu voluntad. Y hoy en este tiempo el Señor está tratando nuestras vidas para que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Para que nosotros podamos, hermanos, dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Permitirle al Espíritu Santo que Él obre en nuestras vidas. Para que nosotros podamos, hermanos, hablar y pregonar la palabra de Dios y pregonar con nuestras vidas, con el testimonio de nuestras vidas, para que la gente pueda alcanzar esa salvación tan eterna, ese propósito de Jesús que hizo que Él, entregando su vida, nos dio vida hoy, porque esa muerte física nos trajo una vida espiritual. Y ese fue lo que su Padre le encomendó y Él obedeció. Entonces, el Evangelio es obediencia en todo, hermano. Es obediencia y a veces al ser humano le cuesta ser obediente. El ser humano es como que tiene un estado de rebeldía interno y no hace que Dios cumpla los propósitos completos, porque siempre el ser humano cuestiona ciertas cosas y ahí es donde Dios comienza a trabajar en las vidas. Y trabaja en mi vida y trabaja en su vida. Y nosotros a veces, hermanos, no le permitimos a Dios que Él en realidad cumpla los propósitos. Porque cuestionamos, nos excusamos, decimos no, porque esto no es así, porque nosotros no pensamos a veces como piensa Dios. Porque nosotros a veces consideramos humanamente ciertas cosas que tal vez Dios no piensa así. Si pensamos humanamente, sí, es verdad. Este pueblo Nínive no tendría una oportunidad, porque era malvado. ¿Y nosotros quiénes somos para cuestionar lo que Dios quería hacer? Y a veces ocurre también dentro de nuestras vidas, hermano. Limitamos a Dios porque decimos, no, yo no puedo porque me pasa esto, me pasa aquello, no le dan lugar al Señor. Decir, Señor, la verdad que sí, en esto me cuesta, pero voy a poner énfasis para que vos me ayudes para poder lograr y alcanzar lo que tú quieres hacer en mi vida. Entonces, el Señor en este tiempo está diciendo que con lo que no podemos vencer nosotros, se lo entreguemos a Dios, para que Él pueda hacer la obra. Para que lo que Dios quiere hacer, el propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo podamos lograr a través del Espíritu Santo. Lo podamos lograr en este tiempo tan complicado, hermano. Donde la palabra de Dios, sabemos que el enemigo viene y quiere arrasar con la iglesia, pero estamos nosotros los que hemos creído, los que estamos firmes en Él. Y sabemos que el Señor quiere que nosotros permanezcamos y nosotros, a pesar de que vengan pruebas, luchas y dificultades, nosotros estemos así firmes, hermano. Porque el Señor viene hablando estos últimos tiempos que la iglesia va a pasar por grandes tribulaciones, grandes problemas, donde hay una parte de la iglesia que ya de cierta forma está sometida por el sistema, hermano. Hay iglesia que está siendo manipulada por el príncipe de este siglo, donde con artimañas, donde con ciertas cosas hizo que cayeran bajo las garras del enemigo, sutilmente.
porque sabemos, hermanos, que Dios tal vez tiene grandes propósitos con ciertas personas, pero las personas a veces no le permiten a Dios. Pero gracias porque nosotros como iglesia nos estamos esforzando. Estamos allí peleando la batalla todos los días, hermano. Y sabemos que no es fácil el Evangelio, hermano. Pero no es imposible el Evangelio. Es una forma de vida, como siempre decimos, y donde nosotros como iglesia debemos entender que en este último tiempo, hermanos, son los tiempos más complicados, porque se acerca el fin de los tiempos, hermano. Y nosotros tenemos ese privilegio de ser protagonistas. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio, hermano, de estar en este tiempo final, donde tal vez, por lo que dice la palabra, nosotros no veamos la muerte, sino que seamos arrebatados con Cristo Jesús. Porque estamos en esos tiempos. Porque la maldad, como si hablando de la iniquidad, es terrible, hermano, la maldad que hay en este mundo. Y ahí estamos nosotros como iglesia. Y ahí estamos nosotros que tenemos que dejar que el propósito que Dios tiene en nuestras vidas se cumpla. Permitirle al Espíritu Santo que Él nos guíe. Permitirle al Señor y entender que nuestra mente, la cual muchas veces tenemos conflictos en nuestra mente porque el enemigo viene a trabajar en nuestras mentes, a ponernos, a implantarnos cosas para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Entonces, ahí es cuando el Señor en este tiempo está diciendo que nosotros debemos ser sumisos a la palabra de Él y escuchar lo que Él habla en nuestras vidas. Y Él viene hablando en los últimos tiempos, viene hablando de un ejército, viene hablando de que vamos a pasar pruebas, viene hablando de que vamos a pasar tribulaciones, viene hablando de un montón de cosas, pero sabemos que va a haber victoria para nosotros, para los que creemos, para los que nos esforzamos, para los que estamos creyendo que lo que un día, hace muchos años hemos creído, se va a hacer realidad en nuestras vidas. Pero está en que nosotros le demos ese lugar al Señor. Está en que nosotros comencemos a derrotar las humanidades que tenemos en nuestras vidas para alcanzar la victoria, hermano. Porque sabe que muchas personas no alcanzan victoria porque sabe que muchas cosas que tenemos y que tienen las personas en las vidas, pueden tener celos, contienda, envidia, puede haber soberbia, altivez, orgullo, vanagloria. Entonces esas cosas hacen que el cumplimiento de Dios no se haga. Y si no, vamos a pasar mal como Jonás. Porque Jonás de esta forma fue rebelde en cuanto a no quería hablarle a Nínive. La pasó mal. Entonces debemos ser sumisos y decirle, Señor, ayúdame que con este problema que yo tengo, necesito que tú me ayudes para que el propósito que tú me tienes en este lugar es para que haga tal cosa. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Porque uno puede ser oído, otro oreja, otro oído. No somos todos oreja ni todo oído. Cada cual tiene una función dentro de esa. Cada uno tenemos, es como un cuerpo, tenemos una función para que este cuerpo funcione. Entonces Dios te trajo con un propósito a vos. Y no lo sabemos porque simplemente lo sabe Dios. Tal vez nos trajo con un propósito de decir, pero la verdad que hace años que voy a la iglesia y no entiendo, no ocurre nada en mi vida. Tal vez ese es el tiempo donde hay un despertar en tu vida, donde ese despertar va a ser que seas un instrumento en las manos de Dios. Y que tal vez abres a personas que tal vez no les hablaste porque tenías vergüenza o tal vez porque no compartías ciertas cosas, ciertos pensamientos. Hoy es el tiempo donde te estuvo preparando para que puedas tener todas las herramientas para ir y cumplir lo que Dios tiene con tu vida. Pero debemos entender que muchas personas han fracasado, se han ido de las iglesias. Muchos porque tal vez no dejaron que Dios limpie sus vidas. No les permitieron al Espíritu Santo que trabaje en sus vidas. Para que lo que muchas veces hace que nuestras vidas no tengan la libertad o no tuvieron la libertad. Hoy es el día donde el Señor nos está diciendo que
Es tiempo de que nosotros nos esforcemos, nos neguemos a nosotros mismos para alcanzar la bendición de parte de Dios en nuestras vidas, para poder nosotros hablar y pregonar lo que Dios quiere hacer. El apóstol Pablo había entendido bien eso. Y fíjese que termina diciendo que no le van a impedir que le vaya a Jerusalén. Y que dejen de hacerle poner mal, que dejen de entristecer su corazón. Porque él sabía lo que tenía que hacer. Y muchas veces nosotros, Dios nos manda a algún lado, tenemos que hacer algo, y después vienen personas y comienzan a trabajar, a hablar muy sutilmente, y nosotros comenzamos a ceder. Decimos, no, la verdad que tiene razón. Le estaba ocurriendo eso al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no le permitió eso, sino que él dijo que, ¿qué hacéis? Llorando y quebrantándome el corazón. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Amén. Fíjese que él estaba dispuesto, hermano, a morir. Que nosotros podamos como iglesia entender, hermano, que nuestra vida ya no nos pertenece. Nosotros un día aceptamos a Jesús y Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Él es el que maneja nuestras vidas. Entonces el Señor viene este tiempo y nos dice, tengo algo en tu vida, tengo un propósito con tu vida. Y uno comienza tal vez a decir, no, pero no es el tiempo. Creo que todavía me falta. Hay gente que yo he escuchado, hermano, no, me falta todavía. No es que te falta, hermano. Es tiempo de decidir con Dios. Es tiempo de aceptar y reconocer que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que el Señor nos trajo con un propósito. En donde estés, en el lugar que te encuentres, Dios tiene algo para tu vida. Nadie está por casualidad. Nadie está porque dijo, bueno, hoy voy a estar acá en la iglesia porque, no sé, no tengo nada que hacer. Sino que Dios tiene un propósito con tu vida. Ese propósito tiene que hacer realidad, pero para que se haga realidad, hermano, hay que entender lo que decía el apóstol Pablo. Y él dijo, no solamente voy a dejar que me aten, sino que si tengo que morir por la causa del Señor, si tengo que morir, iré y moriré. Porque nosotros debemos entender que nosotros ya no nos pertenecemos, hermano. Entonces parte de los cumplimientos que Dios tiene para nuestras vidas es negarnos a nosotros mismos, es entender que nosotros ya no nos manejamos como queremos, sino que es el Espíritu Santo el que nos ministra, es el que nos va a ayudar en este tiempo, hermano. Yo sé que a veces, hermano, se complica. Porque se complica, hermano. Porque no es fácil. Porque ocurre que a veces las personas no le dan lugar a Dios. Porque comienzan a dejar que vengan pensamientos a las mentes, a los corazones. Y dentro de las humanidades que tiene cada persona, hace que ese propósito que Dios tiene con su vida se posterguen y no se cumpla en su tiempo el propósito. Pero que nosotros podamos entender, hermanos, que aunque no querramos, Dios va a ser igual. Aunque usted no quiera hacerlo, Dios va a reemplazarlo por otro. Pero perdemos esa bendición. Porque Dios, si quiere hacer algo, lo va a hacer. Porque fíjese que igual fue, y Jonás tuvo que ir, pero la pasó mal. Porque la pasó mal, estuvo en un pez, usted sabe esa historia, y bueno, si no, lea el libro de Jonás. Pero Dios tiene un propósito con ese pueblo. Y muchas veces nosotros con nuestra mente decimos, ¿para qué? ¿Para qué? Y el Señor en el tiempo dice, es por qué. ¿Por qué Él quiere hacer algo? Porque fíjese que
Cuando Pablo se va a convertir, Ananías no quería orarlo, porque tenía miedo, porque había escuchado cosas de este hombre, que era un malvado, que hasta consintió la muerte del primer mártir de la iglesia, el diácono Esteban. Entonces nadie quería ir, no quería ir este hombre a orarlo, pero el Señor le dijo, ve, porque este es mi instrumento útil y va a padecer por causa de mi nombre. Y a veces nosotros no queremos hacer ciertas cosas porque tal vez en nuestro corazón hay dolor, hay cosas inconclusas en nuestra vida que tenemos que dejarle darle luz para que el Espíritu Santo venga y trabaje en nuestra vida. Tal vez hubo fracaso en nuestra vida, desazones. Entonces corremos queremos ir por la puerta más fácil para esquivar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y nos hacemos los desentendidos a veces. Pero que Dios nos ayude para que nosotros, hermanos, podamos dejar que Dios use nuestras vidas para lo que Él quiere hacer. Y si debemos perdonar, hay que perdonar, ¿no? Y si tenemos que, por alguna forma decirlo, humillarnos delante de los hombres para que alguien sea salvo, y bueno, hermano, tendremos que hacerlo. Porque Dios quiere hacer algo. Pero que el Señor nos ayude en este tiempo, mi querido hermano, para que nosotros podamos ser obedientes a Él. Para que nosotros podamos rendirnos delante de Dios y poder entender que no estamos por casualidad en este lugar. Que usted no es hijo de Dios por casualidad, sino que Dios tiene un propósito con tu vida. Pero para que esos propósitos se cumplan tiene que haber una obediencia. Tiene que haber una sumisión de parte de nosotros hacia Dios. Entender y reconocer que nosotros necesitamos de Dios primeramente. Y luego nosotros entender que hay otras personas que necesitan de Dios. Y muchas veces nosotros porque no queremos cambiar, porque no queremos cambiar nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, hacemos que las cosas se posterguen. Y Dios nos va a pedir cuenta de eso, ¿no? Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hacemos porque nosotros pensamos y creemos que es lo correcto. Cuando Dios dice, tenés que hacer tal cosa. Que nosotros podamos ser como el apóstol Pablo, que dijo, no simplemente voy a dejar que me aten, si tengo que morir por el Señor voy a morir. Pero que en realidad podamos sentir eso, que se pueda hacer en nuestra vida, que en nuestro corazón podamos sentir eso. Porque fíjese que el enemigo fue sutil con él, porque lo querían hacer quebrar sentimentalmente. Y él le dijo, no, ¿por qué quieren quebrar mi corazón? Fíjese que en el 20, cuando él se despide de los efesios, también lo hicieron llorar y oraban. Y va, y en el segundo, en el 21 otra vez ocurre lo mismo. Querían desenfocarlo al apóstol de lo que Dios le había encomendado, de lo que Jesús le había encomendado. Y muchas veces pueden venir personas que te puedan hacer desenfocar de lo que Dios te mandó a hacer. Porque las humanidades, el enemigo usa las humanidades como la usó Jesús, que le dijo, Señor, le dijo, vete Satanás. Porque Él ataca a las humanidades, nos ataca en nuestros sentimientos. Y si nosotros no le damos lugar
al Señor para que... No quiere decir que usted se vuelva insensible, hermano. Sino lo que estoy diciendo es que debemos ser sumisos al Espíritu. Por la causa del Señor. Por los propósitos de Dios. Hoy es un tiempo donde la humanidad necesita de Cristo. Necesita que la iglesia sea primeramente testimonio, hermano. Porque se ha perdido el testimonio de esa iglesia. Entonces, la gente está descreída de todo. La gente no cree. Despotrica el Evangelio por los malos testimonios. Y no es la culpa de Jesús, es de los hombres. Jesús no tuvo la culpa, no tiene la culpa de lo que ocurre. Pero sí, hermano, nosotros debemos, como iglesia, revertir todo eso. Debemos hacerle entender a estas personas que siguen la iglesia, que en realidad se esfuerza en la iglesia, que en realidad busca santificarse todos los días. Porque nosotros, hermanos, debemos entender que estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos donde la maldad ha crecido en gran manera. Pero estamos nosotros alumbrando aquí. Estamos nosotros siendo luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Porque un día aceptamos a Cristo y ese día nosotros pertenecemos a las filas del Señor, a las filas de este escuadrón, el ejército de Jehová. Ya no somos nada, sino que somos hombres y mujeres que somos reconocidos por Dios. Porque también hemos reconocido que Jesús es el que compró nuestras vidas con su sangre preciosa. Porque hemos reconocido que el Señor es el que está obrando en nuestras vidas. Y por eso mismo nosotros debemos darle lugar a Dios para que con el propósito que Dios nos llamó, podamos hacer lo que se cumpla. Que el Señor nos ayude, que Él nos dé fuerza, hermano. Y usted entienda que el Señor lo ama en gran manera. Y como lo ama, como lo quiere, Él quiere que usted recapacite, que usted entienda que el Señor quiere hacer algo sobrenatural a través de nuestras vidas. Y Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Estamos por gracia, hermano, acá. Estamos por la misericordia de Dios. Estamos por la piedad de Dios. Estamos porque en un día, como digo yo, se dignó a mirarnos. Porque no somos nada, hermanos, sin el Señor. Y Él así, fíjese lo que el apóstol decía: pero en ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, su vida era de Cristo. Ya su vida no le pertenecía. Y lo que tenemos que entender como iglesia, que nosotros ya no nos pertenecemos, que nosotros pertenecemos a Jesús, el cual entregó su vida por usted, por mí, por todos los que creen y que van a creer, por todos aquellos que están en este tiempo cautivos en este sistema, cautivos en sus vidas sin esperanza, hermano. Usted prende la televisión o ve las noticias, es algo terrible, hermano. Muertes, violaciones, un montón de cosas, hermano. Y ahí estamos nosotros como iglesia. Pero tiene que ser este pensamiento, como tenía el apóstol Pablo. Que ya vivir para él lo mismo. Y él lo dice, que vivir es ganancia, pero el morir también es ganancia. Porque sabía que se iba con su Señor. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender que a veces tenemos que dejar nuestra vida, nuestras cosas, para hacer la obra de Dios. Y ahí se pone complicado, hermanos, porque
a veces queremos hacer cosas nosotros. Como dice el apóstol, se pone cardíaco en nuestras vidas. Que a veces es como que nos agarra una especie de rebeldía contra Dios. Porque es como que hablamos del Evangelio, se hablan de cosas, hermano, y siempre terminamos en el mismo punto donde la gente muchas veces escucha la palabra, pero así como la escucha se va. Reciben las bendiciones, reciben los milagros de Dios. Yo he visto gente que ha recibido milagros y no se encuentra en este lugar. Como que Dios no hizo nada. Como que nada. Y a veces nos cansamos como personas y decimos, pero tanto esfuerzo, ¿para qué? Pero hermano, Dios tiene un propósito con tu vida. Dejalo que Él cumpla ese propósito en tu vida. Dejá de ver las cosas banales y mirar las cosas espirituales. Dejá de ver las cosas de este mundo, las cuales las cosas de este mundo perecen. Sino empezar a mirar las cosas espirituales, que son las que nos van a confortar el alma. Que son las que nos dan la vida eterna. Que son las que nos llevan a ser felices en Cristo Jesús. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en aquellos corazones, hermanos, que le permitan al Espíritu Santo trabajar. Y sé que esa gloria va a venir a la iglesia, pero debemos pulirnos, hermanos. Debemos poner nuestras vidas para que venga el cumplimiento del propósito de nuestras vidas a través del Señor. Gracias, Señor. ¿Sabe que Dios es tan misericordioso? Tiene tanta misericordia por usted y por mí. Dios nos va a llevar a situaciones complicadas, hermano, para que entendamos que debemos hacer la voluntad de Dios. Para que nosotros dejemos de vivir nosotros y comenzar a vivir una vida en Cristo Jesús. Porque no se trata de que usted esté 50 años en la iglesia. Se trata de cómo usted predisponga su corazón delante de Dios. Yo siempre miro el pecado de David y el pecado de Saúl. Saúl pecó una sola vez y David pecó un montón de veces. Pero Saúl en ese pecado no se arrepintió, sino que se justificó. Y David se arrepintió. Y pasa lo mismo en nuestras vidas, hermano. Que nosotros podamos arrepentirnos si hicimos algo malo. Que podamos arrepentirnos delante de Dios. Y que volvamos a comenzar de nuevo, porque si Dios te llamó por algo. Si Dios te convocó nuevamente a la iglesia es porque Él tiene para hacer algo. Y si Él te está llamando y vos tal vez estás justificándote, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Hay lugar para que Él trabaje en tu vida y Él haga la obra que tiene que hacer. Que nosotros podamos entender que nosotros no valemos nada si no es por el Señor. Que usted entienda que lo que usted hace es porque Dios le permite hacer. Si usted está con vida hoy, es porque Dios le permitió. Si usted hoy está emprendiendo algo grande, es porque Dios le permitió hacer. No es porque usted haya hecho algo. Y si Dios te está hablando hoy que estás en un momento complicado de tu vida y tal vez estás decidiendo mal, o tal vez estás complicado porque no sabes qué hacer, déjame decirte que se está hablando para hacer algo con tu vida. Para que donde estés puedas confiar en Dios. Donde estés puedas entender que Dios te llamó para que hagas algo para Él.
Él entregó su vida a cambio de nada. Él sin pecado murió como un pecador. Y sin embargo, hay personas que como que me menosprecian porque yo hice uno de ellos, me aparté de Dios y no entendí lo que Dios había hecho por mi vida. Y me fui. Y déjeme decirle que no tenía remordimiento de haberme apartado de Dios. Porque si le digo que sí, soy un mentiroso. Pero hoy reconozco que sí. Y le pedí perdón a Dios por ser así. Porque tal vez tuve un propósito hace muchos años. Y estuve 25 años apartado de Dios. Tal vez postergué lo que Dios quería hacer. Pero igual agradezco a Dios hoy porque estoy en este lugar y Dios me está enseñando que debo ser obediente. Me está enseñando a que tengo que ser sumiso a la palabra. Me está enseñando que para ser un victorioso en Cristo tengo cosas que entregarle a Dios. Por eso que nosotros, hermanos, podamos aferrarnos a Cristo. Dios tiene algo grande para hacer con tu vida. Como lo tuvo con el apóstol Pablo. Ah, pero el apóstol Pablo fue el apóstol Pablo, sí, pero vos también. Fuiste comprado con la sangre que fue comprado el apóstol Pablo. Fuiste comprado con la misma sangre. Está en lo que vos querés hacer. Está en lo que vos le permitas a Dios que quieras que haga en tu vida. Está en lo que vos decidas. Está en lo que vos le permitas al Señor. Hoy Dios está convocando, te está llamando para que vuelvas a dejar que Dios sobre en tu vida. Y yo sé que Dios tiene un propósito con tu vida. Si estás escuchando es porque Dios tiene algo para tu vida. Por eso es tiempo, mi querido hermano, mi querido amigo, aquel que está al costado del camino, que vuelva nuevamente a la casa de Dios. Yo he conocido hombres y mujeres de Dios y hoy no se encuentran en la iglesia. Hoy están al costado del camino, con ministerios. Pero ocurre que cuando no le permitimos al Espíritu Santo que limpie nuestras vidas, cuando no le permitimos al Señor que nos restaure, porque si fuimos nosotros maltratados, que nosotros les permitamos a Dios que nos ayude, Dios no va a poder cumplir ningún propósito en tu vida, porque no le está dando lugar al Señor, porque no le está dando lugar al Espíritu Santo. Porque fíjese que Jesús cuando estaba muriendo dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban, otro hombre que alcanzó una madurez espiritual cuando lo estaban matando, que dijo, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque estas personas, porque este hombre Esteban, como el apóstol Pablo que decía no importaba si estaba, sino si tenía que morir o no, es porque entendieron que ya no se pertenecían a sí mismos, sino que pertenecían a Jesús. Que Dios nos ayude, hermano, a que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y que nosotros podamos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Que en este año, que es el año del reconocimiento, es un reconocimiento espiritual, hermano, que usted en este año, mi querido hermano, pueda entender que Dios lo ama. Si estás por tomar malas decisiones, si estás por alejarte de una forma así de Dios, déjame decirte que Dios te ama. Déjame decirte que Dios quiere lo mejor para tu vida. Déjame decirte que es el tiempo donde Dios quiere usar tu vida para que tú puedas mostrar este evangelio que tú ya descubriste. Pero para todo eso debemos nosotros entregarnos completamente a Dios para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas.
Amén. Amén. Gracias porque sé que Dios nos ama. Y como Él nos ama, nos corrige. Y nosotros como hijos debemos recibirlo para bendición de nuestras almas. Señor, te agradezco en esta mañana porque sé que tú nos amas, Señor. Porque sé que tú estás trabajando en nuestros corazones, Señor. Si estás en prueba, en dificultad esta noche, esta tarde, rendite a los pies de Cristo. Si en esta hora tú estás con problemas, la solución es Cristo Jesús. No hay otra alternativa, no hay nada en este mundo que nos pueda dar el descanso en nuestras almas. Solamente Jesús. Aquel que un día se entregó por vos, por mí en la cruz, donde su sangre derramada, donde fue ultrajado, donde fue vituperado, Él allí alcanzó la victoria. Él allí alcanzó esa gran bendición de derrotar a la muerte. Y hoy tenemos vida eterna gracias a nuestro gran Señor Jesús. Por eso en esta mañana te agradecemos porque tú nos estás aconsejando, nos estás hablando para que nosotros podamos, Señor, seguir adelante. Nosotros podamos como iglesia, Señor, pregonar las buenas nuevas, que es la de salvación para todo aquel que cree. Y hay un propósito que tú vas a hacer en nuestra vida, que nosotros podamos darte lugar para que se cumpla ese propósito. Para que lo que tú nos hablaste, nos dijiste, se haga realidad en nuestras vidas. Pero que es todo para tu gloria, Señor. Es todo para tu honra, Señor. No es para nuestro ego, no es para que nosotros, digamos, hemos conseguido, logrado tal cosa, sino que gracias porque por ti, Señor, por tu gloria, Señor, hemos alcanzado lo que tú nos prometiste, Padre. Gracias te doy en esta hora porque sé que tú, Señor, nos amas, Padre. Y porque sé que se vienen tiempos complicados, pero tomados de tu mano, Señor, alcanzaremos la victoria y seremos más que bendecidos en tu nombre. Te ruego en esta hora por todos los ministros de la Argentina, Padre. Te ruego por todos los ministros que hay en el mundo, Señor. Que tú los sigas bendiciendo, que tú los sigas fortaleciendo, Padre. Y que puedan recibir la revelación de tu palabra en sus corazones. Para que puedan alcanzar, Señor, ver que hay un mundo que está, Señor, muy mal. Pero que a través de nuestras oraciones, de nuestros ruegos y de nuestras súplicas, tu Señor pueda alcanzar las almas que están dispuestas a estar rendidas a tus pies. Gracias te doy, Jesús, en esta hora, en tu santo y poderoso nombre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias a los que se han conectado y que ustedes puedan, hermanos, continuar tomado de la mano del Señor. Y sépame decirle que Dios tiene un propósito con tu vida. Ese propósito nos tiene que dejar a usted que se cumpla. Bendiciones y será hasta la próxima. Dios le bendiga.